Buen día, mi nombre es Celeste Renedo Bernal, soy del grupo BC0013 de la prepa en línea CEF, generación 19, bloque C. La fecha de hoy es 6 de noviembre del 2020 y mi facilitador es Juan Andrés Serrano Cortés. Actualmente estudio en preparatoria en línea y pues este es mi presentación de mi anteproyecto, de mi proyecto integrador. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es la diversidad cultural? Son unas preguntas que nos planteamos para explicar la introducción de mi tema. Los derechos humanos es básicamente eso que debemos de tener por el simple hecho de existir en este mundo. Y es algo que nos da muchos beneficios como personas, como seres humanos. La diversidad cultural es aquella donde un conjunto de personas conviven entre sí sin importar sexo, raza, tradiciones, cultura, nada. Y están dentro de un espacio geográfico, conviven entre sí en un espacio geográfico. Mi objeto de estudio. El objeto de estudio es tener en cuenta la aceptación al respecto de los pueblos indígenas. El nombre de mi comunidad es el Estado de México y es importante proteger los derechos humanos de mi comunidad porque hay mucha diversidad de etnias culturales, de pueblos indígenas, hay mucha variedad y pues las personas de alrededor creen que esas personas son diferentes a nosotros y por ende no los aceptan tal y como son, y pues la verdad es que no, que todos somos iguales sin importar nada. El respeto de los derechos de los indígenas. El problema que elegí es un problema que pues básicamente se ha dado desde mucho tiempo atrás, y es que las personas de los pueblos indígenas no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Porque no hay una aceptación de nuestra cultura, que básicamente es como nosotros nos referimos a las personas normales, que no hay una aceptación entre nosotros hacia esas personas, y esas personas no se sienten aceptadas por parte de nosotros, y por eso no tienen las mismas posibilidades que nosotros, porque esas personas se sienten excluidas de que nosotros no los aceptemos, no convivamos con ellos y los tratemos como si fueran unas personas muy diferentes a nosotros, que no es la realidad, y por ende son más susceptibles a pobreza extrema. El objetivo de la investigación es explicar a todas las personas que los pueblos indígenas, los cuales explicar a las personas de los pueblos indígenas cuáles son sus derechos, que los respeten para que tengan un mejor trato con las demás personas. Eso es decir, de que pues todas las personas tenemos los mismos derechos, tanto esas personas que son de los pueblos indígenas de diferentes culturas, tanto como nosotros. Y pues por ende esas personas se sienten excluidas. ¿Por qué? Porque nosotros les damos a conocer que esas personas no tienen derechos. Tener más información sobre los casos que se han dado sobre violación de los derechos de los pueblos indígenas para que las personas tengan más conciencia de lo que está pasando. Esto es un problema que se ha dado desde muchos años atrás, y pues han habido muchos casos de discriminación hacia personas indígenas, tanto en las escuelas, en los trabajos, que en los trabajos es una situación muy común, pues entre los trabajadores así se llevan y pues excluyen a las personas que vienen de diferentes pueblos indígenas. En las escuelas también los niños no tienen aceptación de sus compañeros y por ende dejan la escuela, dejan de estudiar y no tienen un mejor empleo, un mejor estudio. Demostrar que todas las personas somos iguales y que merecemos tener el mismo trato. Dar a conocer todos los casos que han habido de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre
sobre que no se les da el mismo trato a los demás. Esto tiene que decir que puedes dar a conocer a nuestra población en general cuáles han sido las violaciones de los derechos que se les han dado a las personas indígenas, y pues con esto dar una mejor concientización a nosotros para que hagamos algo. Concientizar a las personas dándoles información más detallada sobre todo lo que ha estado pasando a las personas de los pueblos indígenas por falta de oportunidades que tienen. Esto quiere decir que pues vamos a dar información a todos nosotros sobre ya sea el punto anterior de la violación de los derechos humanos, de conocer sus derechos también a las propias personas, para que conozcan que también esas personas de los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que nosotros. ¿Por qué es importante realizar esta investigación? El problema que elegí tiene mucha importancia, pues las personas provenientes de los pueblos indígenas no se les da la misma oportunidad de crecer más allá. A causa de la falta de oportunidades que hay entre las demás personas, pues las demás personas no los dejan crecer. Y pues como no tienen muchas oportunidades, las personas de las comunidades indígenas suelen padecer una pobreza extrema. Y así se les va haciendo un círculo que no tiene fin. Las personas de comunidades indígenas no tienen la oportunidad de poder ir a la escuela, de tener un buen trabajo, porque sufren una gran desigualdad entre las demás personas, y por ello se sienten excluidos. Básicamente el problema tiene muchas ramas, mucho de qué hablar, pues en la actualidad estamos muy acostumbrados a de que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros vayan a la escuela, estudien, tengan una carrera y después tengan un buen trabajo. Pero esas personas de los pueblos indígenas, no. ¿Por qué? Porque pues básicamente se quedan estancadas en su pueblo, en su comunidad, pues no los dejan crecer más allá de lo que son. Esas personas pueden tener muchos objetivos a largo plazo, mucho crecimiento, pueden tener de todo, pues tienen las mismas capacidades que nosotros y pueden ser iguales que nosotros. Básicamente somos iguales. Delimitación espacial y población. ¿Cuántas personas van a participar en mi investigación? Pues básicamente la delimitación espacial es mi comunidad en general, Estado de México. Pues yo quiero darlo a conocer en mi comunidad, en mis alrededores, en los pueblos, en las comunidades de alrededor de mi locación. Mi locación es San Mateo Xtotitlán, y pues básicamente aquí no tienen mucha concientización de lo que son los derechos de los indígenas, de los derechos humanos de nosotros también. En total participarán en mi investigación un aproximado de 60 personas, por las entrevistas que voy a realizar a los pueblos indígenas, más allá de mi comunidad. Las personas que van a estar involucradas en mi investigación, ya sean los entrevistadores, yo, mi familia que me pueda ayudar, todas las personas que me puedan ayudar con mi investigación. Por último, en general, México es un país que tiene mucha multiculturalidad, ya que la migración de diferentes pueblos indígenas pues siempre ha habido. Nos ha llevado a convivir los unos con los otros con muchas personas que pues tienen diferentes gustos, tienen diferentes tradiciones, culturas, y pues hemos compartido cada quien, pues porque nosotros no tenemos las tradiciones que ahorita tuviéramos si no conviviéramos con el alrededor. Y pues básicamente la migración de los pueblos indígenas ha tenido muchas consecuencias también malas, pues las personas en general excluyen a los pueblos indígenas, a las personas que provienen de pueblos indígenas. Y pues yo considero, y se tiene que hacer, que pues las personas tenemos que tener el mismo trato
y no tenemos que excluirnos entre nosotros. Podemos tener mucha cultura, muchas tradiciones, mucho de todo, compartir, respetar a todos sin distinción alguna. Mi experiencia realizando esta investigación fue algo dura, pues las fuentes de información que encontraba pues no eran tan confiables como yo creía, y pues se me dificultó mucho hacer la investigación, pero pues no tanto en general. Muchos periódicos amarillistas tienen pues eso, que pues siempre publican noticias que no van con los temas, publican muchas cosas que pues no lo van. Pues yo traté de buscar no en la actualidad, sino a lo largo de la historia, todo lo que tiene que ver con la desigualdad de las personas inmigrantes, y como no han tenido la oportunidad de crecer como personas, pues no les dan los privilegios que todos merecemos por igual. Y pues esto es todo. Mi presentación de mi anteproyecto, de mi actividad integradora número 6. Espero que esté bien, y pues muchas gracias.